Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Qué verles que estén aquí en este sábado caluroso en la feria. Espero que disfruten mucho este encuentro y en general la jornada. Y bueno, pues venimos a platicar de terror. ¿Les gusta el terror? Sí. Porque aquí vamos a hablar de todos esos elementos que integran una buena narrativa de terror. ¿Por qué? Porque bueno, vamos a presentar y hablar del Carnaval Diabólico, que es el libro de Sandra Becerril, quien es una de las más reconocidas autoras a nivel latinoamericano de género de terror, tanto como directora de cine, productora, guionista y escritora. Y quien está aquí con nosotros. Les pido un aplauso para Sandra Becerril. Bienvenida, gracias. En esta mesa, dos amigos aliados, también súper amantes del género de terror y en general pues, de las historias que se pueden contar para que emocionar a las personas. Por acá en esta ya tenemos a Efraín Tango, que es escritor morelense, fundador de la editorial Lengua de Diablo, y que ha estado muy dedicado también en la escritura y la gestión cultural, enfocado en el género, pero en general con lo que implica la palabra. Efraín, bienvenido. Muchas gracias. Y en el extremo de la mesa tenemos a Henry Belver, amigo querido también, quien es director, productor de cine, tiene pues muchos contenidos premiados y también tiene ya sus novelas escritas y una incluso escrita 4 manos con Sandra Becerril. Bienvenido, Henry. Muchas gracias. Y entonces voy a estar aquí guiando un poco. Yo soy Verónica Bustamante, periodista, escritora, y tengo el gusto también de ser la gente integral y representante de Sandra Becerril. Así que les puedo decir más que me dé Un aplauso para Vero. Y charlas sabrosas. Me gustaría que vieras tú a las mamás de las presentaciones Abre el Mundo y la autora original, pero me gustaría que en este caso nos cuentes para entrar en materia un poco de qué trata el Carnaval Diabólico y luego pues ya empezaremos por acá con la charla entre ustedes. Pues muchas gracias a todos por venir. Qué bueno que pudieron sortear el tráfico, el calor, ¿no? Los ambulantes de afuera. O sea, ya es todo un reto llegar, ¿eh? Entonces, muchísimas gracias por aguantar. Ahorita vamos a prender el ventilador, lo prometemos. Y muchas gracias, Vero. Vero gestionó esta presentación, entonces gracias. Y gracias, como siempre, a Shed por todo su apoyo. A Efra, que viene desde Cuernavaca también, que llegó súper temprano. Y Henry, bueno, que viene del sur de la ciudad también. Entonces, bueno, el Carnaval Diabólico, estoy muy contenta. Bueno, esta es mi última novela. La novela se publicó hace unos meses y comenzó como un guión cinematográfico. Estaba en Comitán, en Chiapas, y me quedé varada ahí por un error del boleto del avión, y ahí fue donde decidí comenzar a escribir la historia de Chloe. Chloe es una escritora que viene de Estados Unidos. Ella es la protagonista, que está súper inconforme con su vida, que va a llegar a Chiapas a un festival literario, porque bueno, no sé si ustedes sabían, pero Chiapas es el festival que más festivales, perdón, es el estado que más festivales tiene de toda la República. Todo el tiempo tiene festivales, ¿no? O sea, tiene festivales de poesía, muchos de poesía, de cine, de literatura, etcétera, ¿no? Entonces, ella llega a uno de estos festivales y sucede un caso muy extraño. Se siente vigilada, se siente como acosada, y esto no es spoiler porque pues lo van a ver en las primeras páginas. Hay una especie de caso de posesión. Ahora, me gusta mucho escribir terror, llevo 27 años escribiendo el género, lo disfruto mucho, me gusta mucho inquietar a los lectores. Creo que el mejor halago que me pueden hacer es cuando llega alguien y me dice, ay, tu novela no me dejó dormir, ¿no? O me causó pesadillas, eso se me hace padrísimo. Entonces, por eso quise escribir una novela de posesión, pero yo no quería una posesión católica. Todos conocen ese tipo de posesiones, ¿no? Ya saben, se les voltea la cabeza, vomitan, son blasfemos, ¿no? Uno es blasfemo que no esté poseído, ¿verdad? Bueno. Entonces, esta posesión es una posesión maya. Conté con el apoyo de amigos de Chiapas que me ayudaron con todos estos lugares. Todo lo que se escribe en la novela, todos los lugares en realidad sí existen. O sea, ustedes pueden tomarlo como si fuera una guía de turistas.
e ir a visitarlos. Y hubo varios sucesos que están basados en hechos reales, entonces todavía más divertido. La posesión maya me ayudó también como guiándome una chamana de por allá, en Comitán. Y bueno, el director del festival, Arbey Rivera, que tal vez, bueno, no sé si le suena, pero bueno, es allá director de cultura de Comitán, también me ayudó con toda esta guía como para lo maya y quién podía ser el dios que poseyera a una escritora, ¿no? O sea, no tenía que ser cualquier dios, tenía que ser uno muy canijo. Entonces, bueno, de eso trata el carnaval diabólico, de Chloe y de todo lo que sucede a su alrededor. Ay, ¿por qué no apagan los celulares? Ya ven. Y por eso dicen, ¿no? Las leyendas cobran vida y tú eres el origen del mal, porque aquí la idea es que cualquiera puede ser el origen del mal. Entonces de eso trata el carnaval diabólico. Gracias, Sandra. Y bueno, no sé quién quiera o Henry comentarnos un poco adelante, sí, un poco como ¿qué sintieron cuando leyeron el carnaval diabólico? Si les dio miedo, como dice Sandra. Yo me acuerdo que yo lo leí cada tanto, lo que me pasa con los libros de terror. Es que los amigos, ay, me dio miedo, los boto por la cama y no voy a volver. De que me lo vuelvo a leer, los sigo leyendo. A ver. Yo casi lo quemo, pero tuve miedo de que tuviera otro tipo de efectos también la serie. Así que preferí, aquí lo tengo, está en salvo. A mí me gustó mucho, me da mucho gusto no solamente que Sandra me invitara, sino la oportunidad de leer un nuevo material de Sandra Becerril, que como escucharon, ya lleva muchos años escribiendo terror, y lo que nos pasa mucho con autores que seguimos, que leemos, conocemos, es que cuando sale algo nuevo, decimos, ¿y ahora qué habrá escrito? Si ya escribió sobre aquella cosa, aquel tema, este asunto, esta otra situación, de qué escribió Sandra Becerril y cómo puede darle la vuelta a todos esos temas que ya ha recorrido y de qué manera los puede enfrentar. Y me sorprende mucho encontrarme con el carnaval diabólico, que lo podemos ver de diferentes partes, de diferentes maneras, desde la parte literaria, que es una novela escrita a varias voces, increíblemente interesante, desde la parte, robándome esta idea de Sandra, de la guía de turistas, que es ver los lugares, también es una guía para escribir novelas, es una guía para ver cómo se escribe una novela con estas voces, cómo se escribe una novela desde el punto de vista del protagonista, desde el punto de vista del personaje de terror. Un personaje de una novela de terror que nos habla desde las páginas es algo con lo que me sorprendí mucho encontrarlo en este caso. Me parece bien interesante el modo en que lo ha abordado Sandra, y sobre todo que realmente sí, cuando uno empieza a leer este tipo de libros, siempre recuerdo yo estos pequeños textos al inicio de los libros de Stephen King, que el mismo King escribe, donde nos platica un poquito su experiencia, nos dice lo que espera él de lo que vamos a leer, y que siempre tiene esta idea que dice, ojalá la gente siga leyendo con asombro la historia de terror, que no lo lea nada más por ser algo que se encuentran en los estantes, que le recomendaron, que tienen que leer a fuerza, sino porque tengan ese asombro de meterse, adentrarse realmente a una historia en la que ustedes podrían ser los protagonistas. Desde que empecé a leer esto, y le decía yo hoy a mi esposa en la mañana que veníamos en el coche nos venía fallando en la carretera, y venía yo pensando, pinche carnaval diabólico, pasan cosas raras, pasan cosas extrañas. Venía fallando el coche y le decía yo a Sandra, nos vamos a ir rápido porque no queremos agarrar la carretera de noche, ¿no? De alguna manera uno empieza a pensar cómo estas cosas se salen de las hojas, cómo las historias que vemos salen de la pantalla, que ese es otro tema porque se le puede abordar. Es una obra increíblemente visual. Ya mencionaban que se escribió primero el guión, pero esta novela también es increíblemente visual. Les puedo asegurar que no la van a poder soltar. Es impresionante cómo se mete uno de inmediato en la historia, porque aparte no es una de esas novelas que tarden 50 páginas en agarrar el hilo. En el Carnaval Diabólico entras, creo que desde las primeras 2 páginas ya estás en la historia, y eso es algo que se valora muchísimo, ¿no? Siempre volviendo a Stephen King, cuando dice, cuando ya tienes el libro que buscaste, que esperabas, que tienes del autora que conoces, y que sabes que te vas a entrar a un territorio de estos oscuros, diabólicos, terroríficos, lo que siempre recomienda es, pues, agárrenlo, apaguen la luz, siéntense en su sillón favorito y disfruten. Les va a pasar mucho con esta novela, que seguramente ahorita con la charla irán saliendo más cosas de las que hemos encontrado. Yo se los puedo recomendar mucho. Desde la parte literaria es increíblemente
entretenida, increíblemente original. Esto de las voces de todos los personajes, no solamente de Chloe, de un ser que está por ahí viendo, de un personaje que está dentro de la novela, de otros personajes que la atraviesan, los va a dejar en serio atrapados y queriendo meterse a una historia como esta, pero no parar además, no querer salir de ella. Y ahorita seguro les platicará más también Henry de todo eso. Encantado de estar aquí. Bueno, yo tengo un amigo que por favor estoy fan de los personajes de la escritora. No es total. Y creo que el impacto como más que puedo contribuir más o contribuir con esta práctica es la parte visual, más la parte de la dirección de películas. Y Sandra tiene un superpoder, o sea, y es meter con las historias. O sea, tiene una capacidad increíble para hacer las vivenciales. ¿No? O sea, yo a mí me ha tocado y ya sentimos una novela en un punto. Ahora se va a tocar estar colaborando con ella de la forma que escribe. Y particularmente, ella tiene esta capacidad de hacer algo como muy arbitrario, algo terrorífico. O sea, sí es la medio preferida, sin duda. Pero le sale padrísimo. Entonces, en sus páginas, ¿sí? Cuando se está leyendo sus obras, de repente transportan lugares increíbles. Y lo peor del caso es que los hace históricos. O sea, lo que dice Sandy, que no hay mejor memoria que pueda dar la gente que decide, dice, me dio valor. A mí me pasaba a título personal. O sea, cuando veo sus novelas, cuando tengo la oportunidad de ver algún gráfico o algo así, siempre pasa. Es increíble, está súper descubierta. En el caso particular que acababa de venir como mucho lo que he visto, está bien chido todo esto que conozco. Hasta el calor, para mí es algo común, o sea, es algo sensorial, ¿no? Y es parte del superpoder que tiene Sandra de escribir, o sea, tiene la capacidad increíble de hacerte, o sea, de meterte en la historia, de hacer todas las experiencias inmersivas, ser oscuro. O sea, puedes estar pensando, evidentemente, es literatura de terror, tiene muchísimo de ficción, ¿no? ¿Quién sabe? ¿No? Pensemos que es ficción todo lo que pasa en esa novela. De repente te empiezas a meter en un mundo y te sientes ahí, no me sientes parte de lo que tú eres. Yo no puedo contar, porque mis veces se les pasa algo así. O sea, tiene esta capacidad de ser extremadamente vivencial, y creo que en este caso particular que acabo de oír, es una de sus obras más es muy la verdad es visualmente muy agradable. Puedes sentir los colores, puedes sentir la gente que va, no hay, espero que no se nos pone, no, está muy al principio, o sea, de hecho la llegada del personaje principal a este lugar enigmático, que va a pasar otra parte de la historia. Sientes la mierda, o sea, de repente el camino, o de repente todo se empieza a burlar, o sea, me empiezas a vivir de una manera como muy suave. Entonces creo que por algo, Sandra, yo creo que al día de hoy es considerada la escritora más importante de nuestro país, Latinoamérica. Y yo se trataba de decir que sí, creo que es nuestra versión femenina de sin duda. 50 novelas se dice como muy fácil, pero pues hay muchísimo hacer una. Y en este caso particularmente me acabo de pegar padrísimo a esta presentación que todo lo que hacemos mucho de eso. Pero llevar a través de lo externo y abordar el tema de las crisis de las zonas hacia el sur, viajar el tema de los mayas y todo esto, pero como algo técnico, cultural, muy chido, la verdad, que verdaderamente vale muchísimo la pena. Es una no es una recomendación por estar aquí sentado al lado de ella, pero es una recomendación del fan del género, o sea, del fan del terror, porque es una lectura que tienen que leer, o sea, se tiene que leer, ¿no? Y dejar que como dar la oportunidad de sentir para que si cambiaron varias partes, se siente como hasta, ay, bueno, vamos a sentir que eso está muy chido, ¿no? Que es una novela que nos va a tocar y nos va a llevar a este experto. De sentir en serio
nácaras. Y esto retomando lo último que comenta Henry, me gustaría que levantara la mano quien en algún momento a lo largo de su vida ha estado cerca o ha escuchado así una historia en un pueblo o que se le aparecía el fantasma o el chamuco o que había la casa embrujada aquí en el pueblo mágico de Texoso, aquí en en algún lugar. Levanta la mano quien ha estado cerca de ese tipo de historias, que le contó la abuelita o así. No, es un montón. Y luego, a la par de eso, tendré que levantar la mano quien ha estado en algún pueblo de Estados Unidos, particularmente donde hay también ese tipo de leyendas. Entonces, ¿por qué le pregunto? Porque algo que a mí me gusta mucho de novela es que nos lleva a algo familiar, algo que pasa en México. Porque aquí nosotros el terror, pues, estamos muy acostumbrados a leer autores desde muchos lugares, pero particularmente en Estados Unidos, empezando por Stephen King y todos esos que ya hemos mencionado. Y nos enganchan las historias, nos metemos en la historia. Pero ¿qué pasa cuando de pronto eso se vuelve muy familiar? Porque ni siquiera no le pasó a mi abuelita, porque quita la posesión de comida de Chiapas y termina lleno y no se puede solo como un detallito con la curandera del lugar, que vienen los exorcismos, como bien dice, al nivel de región 4, ¿no? Que es muy diferente a otra zona. Y creo que eso no solo atrapa a quien lo lee, sino que también aporta en el género, porque ya podemos empezar a decir que hay un género o sea, el género de terror en México tiene sus propias características, sus propios representantes, que evidentemente no es la única, pero que hay pues más en torno a, digo, porque ella es quien ha explorado, como decía Henry, con un chorro de libros, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría comentar un poco sobre esto. Pensando en el género, ustedes que están muy enfrascadas y enfrascados en esto, ¿cómo lo ven hoy en día? Y cómo ven México, que de por sí es como ya un lugar loco donde nos pasan un montón de cosas trasladado a la literatura. Así que, ¿quién quiere empezar? Ustedes, vayan. Aquí lo dejo. Bueno, en general, hola, ahí está. En general, el género fantástico en México es muy cercano para todos, ¿no? Siempre, cuando uno empieza a preguntarle a la gente sobre este tipo de cosas, quien levante la mano, quién es esto, quién es aquello, todo el mundo ha estado cerca de alguna manera de historias de lo sobrenatural, todos han tenido experiencias de ver algo, todos en su familia han sentido algo, o somos muy pocos los que decimos, chinga, quisieras sentir eso, ¿no? Que me tocara, ser yo el que estuvo en esa casa. Me ha tocado escuchar a Sandra y Henry con cosas en las que ellos personalmente han vivido desde muy chicos, han conocido el tema del terror y eso también le da como esta otra dimensión, ¿no? No solamente de vivirlo, escribirlo, reconocerlo, desarrollarlo y llevarlo profesionalmente a su máxima expresión en cine, en novela, en todo lo que han hecho. Me parece que volvemos a sentir esa cercanía de lo extraño, de lo oscuro, de lo luminoso, que está presente en todas las historias y que está presente en todas las tradiciones mexicanas, ¿no? Es algo realmente impresionante. Y sí, ahorita en México hay una explosión tremenda en literatura de terror. Y eso es lo que sorprende muchísimo también de ver que dentro de toda esta explosión, de todas estas nuevas generaciones que están escribiendo, siguen pues, nuestros propios maestros del horror, ¿no? Sandra luego habla mucho de si los maestros del horror de Hollywood, bueno, en México ya deberíamos empezar a tener nuestra propia categoría y por ahí seguramente Sandra es de los inaugurales para ponerlos en esta categoría. Me parece que es algo que se sigue explotando y como decía Henry, en esta novela en la que la protagonista es una escritora de terror que también dialoga con sus personajes de terror, van a poder ver, creo yo, también mucho de esos secretitos de cómo se escribe el terror, que Sandra de repente nos deja nada más abrir un poquito la ventana para que veamos de dónde viene la inspiración, por qué se escribe el terror, cómo se escribe, hacia dónde lo lleva y cuáles son las motivaciones que hacen que una escritora como Chloe, como Sandra, nos escriban, nos hagan
estas historias nos pongan la piel chinita todavía en estos tiempos de inmensos terrores en el mundo, en los que todavía podemos desde lo íntimo encontrar estos horrores que realmente nos espanten, nos hagan sentir que sí hay algo esperándonos ahí en la niebla o en el bosque, ¿no? Es impresionante. Bueno, yo creo que como mexicanos nos encanta que nos asusten, ¿o no? O sea, lo que dijeron es cierto, o sea, todos conocemos que la casa de la abuelita que está embrujada, que el callejón del diablo, que, o sea, aquí asusta, ¿no? En el Palacio de Minería seguramente, ¿no? Seguramente los que trabajan aquí en la Feria de Minería o a los voluntarios o así, seguro les ha pasado algo al que se quede en la noche, en el baño, etcétera, ¿no? O sea, y eso es porque los mexicanos todo el tiempo convivimos con el género de terror. O sea, independientemente de los terrores reales, ¿no? De lo que sucede afuera, o sea, nosotros somos personas que convivimos con la muerte. O sea, que le damos de comer una vez al año, ¿no? Que nos comemos las calaveritas de azúcar, o de chocolate, o de Nutella, o de lo que a ustedes les guste, ¿no? O sea, que les ponemos la comida a los que ya se fueron y que además nos disfrazamos de los malos, ¿no? Como en Día de Muertos y así. Hace poquito platicaba con mi hijo que para mí el día más feliz del año es el Día de Muertos, porque cuando ustedes salen a la calle todo el mundo se ve feliz. O sea, todo el mundo está disfrazado del antagónico. Nadie está disfrazado del bueno porque nadie quiere ser el bueno ese día, ¿no? Tenemos oportunidad de ser nuestra sombra, de ser los malos de la historia, un día al año o 2 días al año. Y van todas las familias, y he visto desde niños, desde bebés disfrazados hasta los abuelitos viendo calaverita, y eso se me hace maravilloso. En cambio, por ejemplo, Navidad es súper triste, todo el mundo se pone melancólico, todo el mundo se pelea, que qué vamos a cenar y no sé qué. Halloween no es así, bueno, Día de Muertos no es así, ¿no? Entonces, pues los mexicanos somos así, nos gusta el terror. Creo que de las primeras narrativas que existieron en México fueron del género de terror, y bueno, también del género de fantasía, ¿no? Como de una fantasía muy oscura. Creo que una de las mejores novelas que existen es Pedro Páramo, y también va por ahí, o sea, y además el terror es algo muy profundo para nosotros. O sea, por supuesto está el debut, ¿no? Que todos lo hemos padecido en nuestras casas, ¿no? Que vamos con los hermanos, nos topamos de frente y nos asustamos sin querer. Pero y este terror es como fácil de escribir, pero hay otro terror que también es reflexivo y que también es un espejo de nuestros propios miedos y nos ayuda para que nosotros podamos entender mejor nuestra realidad, ¿no? Esos son los terrores que a mí me gustan. Y creo que a todos los mexicanos también. O sea, ahorita lo pueden ver en los libros que venden para los chavitos, pues lo que estábamos viendo, para niños de 2 años, terror, ¿no? Y cosas de ese tipo que a mí se me hacen súper divertidas, porque yo sí creo que el terror es el género más divertido de todos, mucho más que la comedia y todo. Pues igual creo que el terror para nosotros es igual, pero lo tenemos tapado, todos. O sea, necesario, o sea, todos tenemos una gran historia de terror que contar. La neta, todos, cada uno de ustedes tiene una historia del tío, la familia, la casa de la esquina, el vegar, la niña, lo que sea, se aparece, todos, o sea, yo creo que son un gran valor cultural, ¿no? Y por eso somos los principales en los culturales de terror del mundo. Porque nos encanta, nos gusta. O sea, aquí tenemos un tema con nuestras películas de la película, pero no hay película de lo que sea que no llegue a el terror, que no llegue a y se vuelva un éxito. Entonces, somos los consumimos todo, porque no entendemos. O sea, hemos sentido los terror en algún momento, desde que Colorida levantaba la chancha que iba a aventar, ¿no? O era la llamada como Marco, ¿no? De esas películas que se preparaban en el siglo. Entonces, yo creo que hemos vivido con el terror siempre. Es parte de nosotros, los que tuvimos la oportunidad de vivirlo como más personal, con las casas de vivirías, lo que sea. Queda claro, pero el tiempo que no es sabe que tenemos todos. Entonces, estas historias se vuelven personales. Se vuelven, claro, como el caso de mi, ¿no? Como el caso de mi tía, ¿no? Porque esto me llevó el demonio de aquí cuando entraba a la clave. Porque todos hemos estado de México, y todos, hay una prueba de diablo, hay una excesiva o una derrota. Tenemos que hacer como un poquito de leyendas, ¿no? Porque todas somos personales. Entonces, está reconocido, pues puede ser perfecto.
Bueno, de hecho yo les iba a decir, Henry sí trae tatuado el terror, trae los nombres de sus películas tatuadas, eso es verdad. Y rápidamente, de lo que decías, Henry, a mí me gusta escribir como un terror que sí pensamos que nos pueda suceder. O sea, que no sea muy alejado de nosotros, porque creo que el terror que me gusta para llegar al público debe ser así, o sea, que nosotros pensemos como lectores, esto sí me puede pasar. O sea, y todas mis novelas son así, o sea, todas mis novelas están ubicados en lugares que existieron. Todas, o sea, en todas tengo una línea de investigación. Si suceden en 1980, les hago su línea de tiempo con cosas que sí sucedieron y con lugares que existen. Eso es algo que disfruto muchísimo, porque me ha pasado con otros libros que de pronto van a los lugares. Tengo una novela, por ejemplo, que se llama Valle de Fuego, que transcurre en Las Vegas, y van a Las Vegas con el libro como si fuera una guía de hoteles embrujados. Y eso se me hace súper, súper divertido. Sí. Y luego hay otra cosa que me gusta mucho y sería por la última reflexión para después pasar a las preguntas que puedan tener ustedes, que es algo que es como una herramienta de narrativa y que a la vez impacta mucho en esta historia de terror, que es que la protagonista, como ya dijeron, no es mexicana, es una escritora de Estados Unidos que llega al Festival de Comitán, entonces su lengua materna, su lengua materna es el inglés. Ella no habla español, no entiende español. Entonces, yo me acuerdo cuando leí el manuscrito, las partes de Chloe, de esta mujer, están en inglés. Y yo al principio decía, ¿cómo? O sea, igual, y mejor las traducimos al español, o sea, vemos cómo se juega con ese recurso. Pero después me fui dando cuenta que no, que tenía que ir esas partes en inglés, porque qué horror más tremendo es cuando uno va a un lugar donde no entiende a nadie, no sé quién ha estado con una persona que habla otra lengua, en algún espacio donde no se habla el español o la lengua que es su lengua materna, y de pronto eso genera ansiedad, ambigüedad, angustia, porque dice que no sé si está hablando bien, mal o regular, o qué carajos está diciendo. Entonces, a lo largo de la novela se sostiene todo eso, porque, claro, se habla como narradora, pues va a contar en español, pero el momento en que son los diálogos, pues joder, se brinca el inglés. Yo decía, ¿qué tal que un lector o lectora no habla inglés? Y decía, mejor todavía, porque tampoco voy a entender y va a sentir esa angustia que implica esta diferencia en el idioma. Entonces, no siempre el horror viene del monstruo o del exorcismo, o es una suma de todos, y está ese propio elemento que ya me gustaría como hablar, que es más la hechura del género de terror y esos recursos que se tienen, que en este caso es ese miedo extra de lo desconocido, porque no entendemos lo que se está diciendo. Fíjate que hace 4 años más o menos me tocó ir a Budapest a platicar de una serie que escribí y no entendía ni el hola. Y entonces cuando llegué me di cuenta que a este lugar que se llamaba, era un foro, se llamaba Highbrighter, pues todos hablaban inglés, pero hablaban un inglés muy extraño, como de Europa del Norte, una cosa así muy extraña, ¿no? Y además todos iban en equipos para pitchear sus series, o sea, iban 2, 3, hasta 4 personas, y yo era mi equipo, ¿no? O sea, yo llegué a sola, y de pronto había momentos en donde, pues, me iba a pasear y así, y no entendía nada. O sea, y como que el idioma de allá me fue negado. O sea, porque de verdad me trataban de enseñar palabras y no podía aprenderlas. Y entonces me la pasé hablándole a mi familia por WhatsApp, por video, porque me sentía muy sola. O sea, me sentía tremendamente sola. Y además se me ocurrió, por supuesto, pasar por lugares como raros. Por ejemplo, uno que decía Hostal. ¿Se acuerdan ustedes de la película de Hostal? Bueno, había uno que tenía la hacha afuera, era igualita, y hasta les hablé a mis hermanos y les dije, miren dónde estoy, ¿no? Estoy acá en el hostal, y me decían, pues, ¿qué haces ahí? O sea, que no aprendiste nada de las películas, además las películas que tú escribes, ¿no? Sí, porque además como creadores de terror solemos hacer eso, o sea, no sabemos las reglas y de todas maneras vamos a ir, ¿no? O sea, sabemos que no debemos comprar una casa solitaria del remate, ¿no? Pero está barata, pues vas y la compras, ¿no? Y te aguantas y cosas de ese tipo. Entonces, cuando fui a Budapest, así aprendí que de verdad el idioma es una barrera. O sea, eran muy buena onda todos, pero sí me sentí muy alejada de la gente, me sentí súper sola.
O sea, y gané en esa ocasión, y cuando gané me sentí más sola, de no poderlo compartir, ¿no? Con la gente que estaba, pues, alrededor mío, ¿no? Y por eso Chloe tiene esa barrera. Y además, pues, todos lo sabemos, ¿no? Los que tenemos amigos allá en Estados Unidos, vienen a México y no aprenden ni a decir hola. O sea, no tienen la sutileza de decir, bueno, voy a aprender a decir, quiero frijoles o lo que sea, ¿no? Se aprenden un par de groserías que les enseñamos quizá, pero ni siquiera dicen hola, no dicen, no lo intentan. Bueno, en mi experiencia, los escritores que han venido a Estados Unidos, que yo he traído, han sido así. Entonces dije, pues claro, o sea, vamos a hacerlo sufrir un poquito, ¿no? Con todo eso. Y bueno, no sé si quieren hacer un comentario antes y luego ya pasamos a las preguntas. ¿O pasamos? Yo solo hablado de lo que dices de que está tratando el idioma, es que no se ha enfrentado a la noche. No se entiende ni más. No se entiende Ni en español. Ni el español. O sea, el slang, tal cual, nosotros los económicos. O sea, para nosotros está súper claro, se los juro, ahorita estamos como, o sea, los que vivimos fuera, pues, intentamos nuestro español, pero lo vivimos de una manera muy diferente. Muy diferente. Y a cada vez de cada palabra o tres palabras, solo lo sería, si no, no tiene chiste. ¿Va? Entonces, entender la primera también y algo, también es de terror, También. ahora entiendo el chico, no hay más, eso es Me imagino no me la lengua. Te suda hasta todo, hasta todo. Y va a ser un pochito viejo y horrible, que se empieza con la nieve, lo que ya se imaginaron. Bueno, si les parece bien, nos quiero rodear justo 15 minutitos, podemos conversar con ustedes. Entonces, no sé si alguien quiera preguntar, comentar, compartir. Adelante. Sí, por ahí. Pues estás. O les paso ¿No? Hablamos un poquito más fuerte. Bueno. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Arturo Lugo, del canal de Leer y Coleccionar en todas las redes sociales. Nos dedicamos a difundir lo que es el coleccionismo y la literatura. Y la pregunta para Sandra sería siendo, ¿qué iba a hacer? Ver a Doña Melania, ¿no? Entonces, voy a estudiar. Pero, Sandra, les serví cuáles son sus 5 autores con los que podríamos decir es tu base principal o leíste y estos fueron tus bases para empezar a escribir teatro. Del 5 al 1. Del 5 al 1, ¡ay, qué difícil! Sin orden. Sin orden. Yo creo que podría ser Juan Rulfo. O sea, de verdad, Pedro Páramo se me hace algo maravilloso. Sus guiones se me hacen también maravillosos. Entonces, no, pues es que 3 nada más también está en chino. Porque Shirley Jackson, que también escribía como desde lo cotidiano, que se me hace que era una maravillosa escritora. Agatha Christie, también siempre me gustaron los misterios. O sea, me gustaban mucho desde chica las novelas en donde tú tenías que descubrir al asesino o qué era lo que había sucedido, y después cuando al final veías quién era, decías, claro, y volvías a leerlo para ver todas las pistas que te habías perdido. Por ejemplo, Richard Matheson. Justamente ayer inauguré aquí mismo en Minería las jornadas de literatura de horror, que son en honor a los 100 años de Richard Matheson. Cumplió años el 20 de febrero, bueno, hubiera cumplido años el 20 de febrero, y es una familia que yo quiero mucho y que ha influido muchísimo en mi carrera. Y además Richard escribía también desde lo cotidiano. Se me hace que su primera novela fue Soy Leyenda, y tener una primera novela con esa calidad se me hace súper complicado. Y también me gustan mucho sus cuentos y sus guiones. Los guiones que escribió para Roger Corman, como La Casa Usher, ese también me súper encanta. Y ayer lo comentábamos en la conferencia, ya está en Los Simpson, ya forma parte de la cultura popular, ¿no? Y todo el mundo ha leído o ha visto cosas de Richard Matheson, a lo mejor ni siquiera lo sabemos, ¿no? ¿Quién más? Es que ¿cuántos dije ya? 4. Bueno, la primera vez que leí Aura de Carlos Fuentes me voló la cabeza.
O sea, creo que nunca había leído algo en segunda persona que fuera, aquí está en la calle de Donceles, se supone que está ubicada en la calle de Donceles, y esa fantasía se me hizo también buenísima. Era tan fan que hasta fui a la calle de Donceles a buscar el número. Pero no existe, por cierto, es una casa fotográfica, me fui muy decepcionada, pero sí lo fui a buscar. Y por supuesto, aquí los tienes también, o sea, Efraín tiene libros maravillosos, porque además es editor de Lengua de Diablo, una editorial súper bonita, dedicada al terror, y tiene un libro que se llama El llanto de los niños muertos, La balada de los niños muertos, que ha ganado todos los premios habidos y por haber, que es buenísimo, súper disfrutable. Y entonces también, y Henry Bedwell, yo sí soy muy fan de su remake de Más negro que la noche. Yo sí me la he echado millones de veces, y ahí tiene otras películas al que a lo mejor no han sido tan comerciales en México como Forward, que también me vuelan la cabeza con todas las atmósferas que tiene. Vero también. Vero es muy buena escritora, es escritora erótica, así que es terror erótico. Entonces, sí, yo creo que serían ellos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vayan pensando, si quieren preguntar, no si escriben, no sé. ¿Alguien de aquí escribe? ¿O le gusta escribir? Digo, si a nivel amateur, profesional. Pues escriban, dígale. No, tú no. ¿No levantaste la mano? Sí, Vale. Igual una pregunta para Sara. Sabemos que en Estados Unidos y en todo el mundo hay muchos hombres que escriben, pocas las mujeres que escriben terror. Y últimamente, unos años para acá, sí ha habido un boom de mujeres que escriben, ya no nada más terror, sino tiene horror. Entonces, qué agradable que una mujer mexicana pueda escribir terror, pueda escribir horror, y pues que nos pueda representar principalmente en todo el mundo. Y eso la verdad es que se agradece mucho. Y la pregunta es, ¿qué siente Sandra Becerril ahora sí que poniendo en el nombre de México en algo en la literatura de terror de los hombres? Muchas gracias. Pues me siento muy orgullosa. Me ha costado muchísimo trabajo, ¿eh? O sea, ahorita se dice bien fácil las novelas y las publicaciones o lo que sea, lo que estabas comentando, pero la verdad es que sí me ha costado mucho. Cuando empecé a escribir terror, no lo hice pensando que quería escribir un género. Lo hice porque disfrutaba muchísimo ese tipo de historias. Ni siquiera pensé, yo voy a ser escritora de terror. ¿No? Yo nada más quería escribir y contar historias para mis hermanos. Así empecé escribiendo. Y entonces cuando me di cuenta que ellos, pues sí las disfrutaban y que yo disfrutaba asustarlos, ya iba de gane, ¿no? Y yo creo que siempre me encantó la literatura como mucho más oscura. Mi primera novela es una fantasía como más oscura, se llama La calle de las brujas. Y iba un poco dirigido hacia el género, pero era mucho más light, ¿no? O sea, ahorita lo pueden leer niños de secundaria, chicos de secundaria. Pero la verdad a mí me da mucho gusto que haya tantas mujeres escribiendo el género. O sea, sí he visto como un renacimiento en todos lados, en guión, en novela, en cuento. Ahora ya hay concursos especializados para el terror. Cuando empecé a escribir terror no encontré alguno especializado hasta hace como 15 años, yo creo. Entonces era mucho más complicado. O sea, cuando empecé a escribir no tenía internet, no tenía computadora, lo escribí en la máquina de escribir de mi mamá, que me decía que me gastaba muchas hojas porque además las correcciones, y como yo me creía Tolkien, pues escribía novelas de 700 cuartillas, o sea, que además no salieron, esas nunca van a salir porque pues, les falta mucha corrección. Pero bueno, era práctica y buscaba los concursos en los periódicos. O sea, compraba el periódico y tenías que imprimir, pero pues era estudiante, ¿no? O sea, tenía que gastar mi dinero en las impresiones, en los engargolados, y a veces me iba caminando buscando las editoriales para no gastar en el correo. O sea, sí era un tiempo muy diferente al que vivimos ahora. Yo creo que ahora no nos podemos imaginar
como era, ¿no? Los que ya nacieron con las computadoras y con internet y demás. Entonces, sí, la verdad, sí me gustó mucho trabajo, pero cada paso fue súper disfrutable y en cada paso aprendí un montón y me encontré gente maravillosa también que me fue guiando por este mundo complicadísimo de la literatura y del cine, porque pues yo no tengo parientes escritores, ni cineastas, ni directores, ni nada, ¿no? Mi papá es ingeniero químico, o sea, nada que ver, ¿no? Entonces, y además pues me decía, ¿no? ¿No vas a estudiar una carrera de verdad? Y yo, pues sí, esto es una carrera de verdad, ¿no? ¿Y de qué vas a vivir? Y yo, de escribir, nadie me creía, ¿no? Entonces era como terquedad también, y era un camino también solitario, porque en realidad cuando estás en la escuela, al menos lo que a mí me tocó, pocos maestros te echaban porras para que te dedicaras al arte, ¿no? Todos te decían que tenías que estudiar algo de verdad. Entonces, bueno, un camino complicado, pero te digo, muy disfrutable, y ahora que estoy aquí, pues yo siento que me falta un montón todavía, siempre falta un montón. Gracias. El video está completo. Gracias. Leer y coleccionar. Instagram y Facebook. Súper. Que está completo. Muchas gracias por las preguntas y por compartirlo. Y bueno, nos quedan 5 minutitos. Y tengo un aviso ayudado cerramos. Un aviso parroquial. Sandra va a estar después de la presentación en el stand de H firmando los libros, porque ya están aquí, pues hay que ir moviéndonos de los salones. Entonces, bajando la escalera principal, como yendo hacia la salida del lado derecho, casi en la primera fila, está el stand de H, que es uno negro, el logo de H. Ahí va a estar el libro de los procesos de la renta de 289 pesos, y luego pues ahí la persona para dedicárselo, tomarse la foto y todo lo demás. Entonces, de la función, vamos siguiendo, vamos nosotros también para allá. Y por último, para cerrar, me gustaría, porque justo como dice Sandra, la escritura es un proceso individual, es solitario, ¿no? O sea, no están tres amigos ahí escribiendo, bueno, te dan un caso, pero es lo más común. Y sin embargo, somos un complejo de escritores, pues que estamos viviendo todo el tiempo. Y a veces siento que este trabajo solitario nos aísla, ¿no? Y de pronto hay cosas que no tendrían que existir, que no tienen ningún sentido. Entonces, por eso quiero cerrar esta charla pidiéndoles a cada uno de nuestros acompañantes en esta mesa que nos recomienden, bueno, uno de sus libros, y tú, mi querida amiga, que pues recomiendas por último, porque no le vamos a hacer competencia. Pero cuéntenos también qué libros nos recomiendan de su obra. Siente raro, ¿verdad? Se siente raro recomendarse. Mi libro está a la venta, no está aquí, pero está aquí a la venta, a la vuelta en un dichoso tendido, que es la competencia de este lugar. La balada de los niños muertos, entonces, pues si les gusta la literatura juvenil, el terror, ahí está la balada. Bueno, ella lo decía, es una microficción, ya el título ya te da miedo. Es buenísimo, buenísimo. Tus obras. Sí, ya. O sea, bueno, Película, ¿no? Que pues creo que pues tal vez yo tengo una trilogía de una historia fantástica sobre la conquista de México, fantasía, pero también es muy padre sobre los anillos, pero te das cuenta que es algo primo acceso, más que con aztecas. Está chido, se llama Regreso a la Semana. Y acabo de sacar el segundo libro, que no sé ese, pero sí, el libro que escribimos se llama Juego de Niños. Y las recetas de cuál es hacer está en toda esa. Sí, joder, ya te lo recomiendo. La cocina y todas esas cosas que dan mucho miedo. Querida amiga, pues ya iremos contándonos además que viene también en producción audiovisual, cuéntanos de su guión y cerremos con tu percepción de cómo es combinar el cine con la literatura. Pues se dio como de una forma muy natural. Sí tuve que estudiar guionismo porque, bueno, hay que estudiar también. Y se dio porque
yo la verdad no sentía que fuera como buena guionista, pero el primer guión que me contrataron fue Juan Carlos Rulfo, el hijo de Juan Rulfo, me habló por teléfono y me dijeron, oye, tú que escribes terror, necesitamos un guión de terror. Dije, fue la primera vez que dije, mira, escribir terror está padre. O sea, la gente sí lo reconoce. Y entonces me puse a escribir el guión, se llama Será por eso, salió, fue producido por Guillermo Arriaga, fue dirigido por Juan Carlos Rulfo, está muy padre, lo pueden encontrar en internet, es un documental de terror. Y a partir de ahí dije, no, esto es maravilloso, o sea, me quedé clavadísima con la forma en la que los actores lo representan. Y para ser francos, creo que es el sueño de todo escritor, ver tus historias en la pantalla grande, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, a veces me nace por escribir guiones, a veces la historia nace como algo de narrativa. En este caso, como les decía, pues empezó con un guión. El guión ahora sí está siendo preproducido porque se detuvo las producciones en Argentina, pero ahora sí ya está siendo preproducido por The Toro Films. Tiene que quedar este año. Y este año sale otra película que escribí que se llama La sangre que nos une. La dirigió Víctor Osuna, esa ya está lista y debe salir como a finales de año. También va a salir una antología en la que participé como directora, pero si no sale la antología, por lo menos el cortometraje sí va a salir. Y ¿qué otras cosas de cine? Bueno, espero que este año salga la producción, no tanto la película, sino la producción de otros 2 de mis guiones, y todo es de terror. Ahora sí, todo es súper de terror, ¿no? Y pues todo el año vamos a estar todavía con el Carnaval Diabólico. Sí, muy bien. Pues muchísimas gracias a la Feria Internacional del Libro de Minería por abrir este espacio. Gracias. Sandra, gracias, Caro. Y como siempre, es un gusto estar aquí con ustedes. También dándole el segundo por el Ella es la editora del libro. Y gracias por Muchas gracias. Hola a todos, soy Sandra Becerril, escritora y guionista de terror, y el día de hoy quiero mandar un gran saludo a todos mis amigos de Leer y Coleccionar, en especial a mi amigo Arturo Lugo, que vino a apoyarme acá a la FIL de Minería. Sandra, muchísimas gracias y un placer, un gusto conocerte. Igualmente. Gracias por la dedicatoria y el saludo. Igualmente, Arturo, muchas gracias. Saludos a todos.